Buen día a todos. El día de hoy, con la materia Teoría del Conocimiento, abarcaremos el libro de las últimas 2 semanas y sus respectivos capítulos. Y sin más preámbulos, comenzamos. En otras noticias, presentamos el capítulo 12 y el epílogo del libro Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond, en donde el capítulo 12 habla de los proyectos originales, y letras prestadas y el epílogo sobre el futuro de la historia humana como ciencia. Todo comienza a partir de la conversación de este biólogo con un político llamado Yali, el cual le pregunta, ¿por qué somos nosotros los negros y ustedes los blancos? ¿Por qué no fuimos nosotros los que los conquistamos a ustedes? Jared no pudo responder en ese momento, pero en este libro explica grandes rasgos esta incógnita. En la antigüedad se tendía a interpretar la historia como una progresión desde la barbaridad a la civilización. La escritura era tradicionalmente el más limitado geográficamente. También se otorgó poder a las sociedades modernas, al hacer posible la transmisión de conocimientos con más exactitud. La escritura avanzó junto con las armas, los microbios y la organización política. Las órdenes de los monarcas y los comerciantes que organizaron las flotas colonizadoras se transmitían por escrito. Las flotas fijaban sus derrotas mediante mapas y orientaciones para la navegación escritas. El historiador está comúnmente interesado en cuestiones relativas a la escritura. De modo que, se han inventado una gran variedad de sistemas de escritura. Las dos invenciones indudablemente independientes de la escritura fueron obra de Mesopotamia y de los indígenas mexicanos. Es probable que los demás pueblos hayan tomado prestados otros sistemas y los hayan adaptado. El paso más importante de la historia de la escritura fue la introducción de la representación fonética. Con excepción de las escrituras egipcia, china y la de la isla de Pascua, todos los demás sistemas de escritura fueron modificados a partir de la escritura sumeria. El desarrollo de la escritura sumeria requirió posiblemente miles de años. Una vez que se inventó la escritura, se difundió rápidamente a otras sociedades, antes de que pudieran pasar por los necesarios siglos o milenios de experimentación. Tenemos noticia también de individuos que diseñaron sistemas de escritura mediante el sistema de copia del proyecto original en el pasado remoto. Por ejemplo, el propio alfabeto cirílico desciende de una adaptación de letras griegas y hebreas. Con mucha mayor frecuencia, no sabemos nada de los individuos responsables de la invención de alfabetos célebres del pasado. Sin embargo, sigue siendo posible comparar alfabetos recién surgidos con otros existentes, y deducir cuál de ellos sirvió de modelo. En los cientos de ocasiones en que han adaptado sistemas a una lengua distinta, siempre han surgido problemas, porque nunca dos lenguas tienen exactamente el mismo conjunto de sonidos. Se ha planteado también el problema inverso, de idear letras para representar sonidos nuevos presentes en la lengua prestataria pero ausentes en la lengua que hace el préstamo. Los alfabetos surgieron aparentemente una sola vez en la historia humana, entre los hablantes de las lenguas semíticas, en la zona entre Siria y el Sinaí. Todos los cientos de alfabetos históricos y existentes en la actualidad derivaron en última instancia de estos alfabetos semíticos ancestrales. Por otro lado, los egipcios nunca dieron el siguiente paso, de descartar todos sus logogramas y signos, y utilizar únicamente su alfabeto consonántico. Sin embargo, hacia 1700 a.C., semitas que conocían los jeroglíficos egipcios comenzaron a experimentar con ese paso lógico. Entre las innovaciones decisivas, fue ayudar a los usuarios a memorizar el alfabeto colocando las letras en una secuencia fija y dándoles nombres fáciles de recordar. La última innovación que condujo a los alfabetos modernos fue la incorporación de vocales. Aunque la copia y modificación es la opción más sencilla para transmitir la tecnología, esa opción no está disponible a veces. Por lo que se refiere a la escritura china, tiene signos locales exclusivos, y la mayoría supone que evolucionó de manera independiente. Lo mismo se supone de los jeroglíficos egipcios, que constituyen el sistema de escritura más célebre de la antigüedad. Volvamos a la cuestión con la que comenzábamos este capítulo. ¿Por qué la escritura surgió y se difundió en unas sociedades y no en otras? Las limitaciones de las capacidades, los usos y los usuarios de los primeros sistemas de escritura son puntos de partida. Además, las primeras escrituras eran incompletas, ambiguas y muy complejas para la época. La historia de la escritura ilustra llamativamente cómo la geografía y la ecología ejercieron una influencia semejante en la difusión de las invenciones humanas. Hemos llegado al final, pero aún hay puntos por retroalimentar.
Es así como podemos ver las asombrosas diferencias entre la historia de los distintos continentes no se han debido a diferencias entre los propios pueblos, sino a diferencias en sus respectivos medios. Naturalmente, los continentes son distintos en innumerables características, pero todo esto va más allá de una simple lista. Sin la inventiva humana, todos nosotros estaríamos aún hoy cortando nuestra carne con utensilios de piedra y comiéndola cruda, como nuestros antepasados de hace 1 millón de años. En todas las sociedades humanas hay personas ingeniosas. Lo único que sucede es que unos entornos proporcionan más materiales de partida, y condiciones más favorables. Las razones que explican el resultado de la colisión de África con Europa y su encuentro con los indígenas americanos son claras. Ellos disfrutaban de la ventaja de las armas de fuego y otras tecnologías, la alfabetización generalizada y la organización política necesaria para sostener amplios programas de exploración y conquista. En resumen, la colonización de África por Europa no tuvo nada que ver con las diferencias entre los pueblos europeos y los africanos, como suponen los racistas, sino que se debió a accidentes de la geografía y la biogeografía, y a las diferencias en cuanto a superficie, especies de animales salvajes y plantas silvestres. Finalmente, Jared reconoce que es mucho más difícil comprender la historia humana que los problemas de campos de la ciencia en los que la historia es poco importante y en los que operan menos variables individuales.